Empezar, ¿os parece? Son las 6 de la tarde y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de cada uno de los colegios de abogados de Castilla y León. Agradeceros la gran acogida que ha tenido la presente jornada formativa, lo que se ha visto traducido en el número de inscripciones, que creo que estaban en torno a las 700 e incluso ha obligado al Consejo a tener que ampliar la plataforma. El desarrollo de la jornada os diré que será en los mismos términos que la otra vez. En primer lugar, va a ser una presentación el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, que es quien organiza esta jornada, Javier Martín García, para posteriormente pasar a la intervención propiamente dicha de doña María Luisa Segoviano. Y finalizaremos con un turno de preguntas. Turno de preguntas que se llevará a efecto a través del chat que está habilitado. Mejor dicho, este chat se habilitará en torno a una media hora o 20 minutos antes de la finalización de la jornada. Y tened todos la tranquilidad que expresamente en el chat se va a hacer constar el momento en el cual se habilite. Y seré yo la persona encargada que trasladaré dichas preguntas a María Luisa. Sin más, cedo la palabra al decano del Colegio de Abogados de Valladolid. Javier, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, gracias María José. Buenas tardes a todos y a todas. Empezar, aclarando algo que ha dicho María José que no es cierto, y es que organizo esta jornada formativa, nada más lejos de la realidad, la organiza el Colegio de Valladolid, y empiezo así con los agradecimientos tanto al Consejo de la Abogacía de Castilla y León en la persona de su presidente Julio Sanz, pero especialmente creo que debe hacerse en este caso en Norberto, decano de Zamora y como tal encargado de formación. Y al hilo de esto, agradecerlo especialmente a María José Sánchez y a la Comisión de Formación, que son quienes han hecho posible esta jornada, que ya de arranque y con los participantes, con el número de personas que se nos han apuntado a la jornada, entiendo que ya es un éxito, sin duda. Creo que tanto la ponente como la temática han sido lo suficientemente atractivos como para que hubiera este aluvión de inscritos en esta jornada. Pues uno de los grandes honores que yo creo que tiene el cargo de decano, pues es este de hoy. En tiempos de pandemia en los que casi todo son obligaciones y trabajo y esfuerzo y lucha, pues de vez en cuando tienes una perla como esta, que es la posibilidad de poder presentar a una ponente como es María Luisa Segoviano Astaburuaga. Y digo que es un honor en lo personal y en lo profesional. De lo profesional, que es por lo que voy a empezar, el desglosar el currículum de María Luisa nos llevaría bastante más tiempo de lo que dura la ponencia, por lo que voy a hacer un resumen muy rápido de su andadura profesional, que comenzó en la magistratura, entrando como secretaria de Magistratura de Trabajo en el año 74, de donde pasó a ser magistrada ya en el año 87, y de ahí dio el salto bastante rápido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, y posteriormente también presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. De ahí pasó al Tribunal Supremo, fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo en el año 2006, y como probablemente todos conocéis y sabéis, porque ha tenido bastante trascendencia en los medios de comunicación, fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 30 de septiembre de 2020, siendo además la primera mujer en llegar a un puesto en las altas instancias de la judicatura como presidenta de una sala del Tribunal Supremo. Creo que este no es el único techo que ha roto María Luisa, sino en otros muchos ámbitos. De esta manera también María Luisa tiene un extenso currículum académico y, por ejemplo, es miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, de la que es presidenta desde el año 2016. Tenía infinidad de notas más sobre María Luisa, pero creo que no debo extenderme mucho más por la premura del tiempo que tenemos para esta jornada. Tiene también la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida en el año 2014, pero de todo esto, que es no voy a contar los artículos, las publicaciones que tiene María Luisa, porque sería interminable, pero yo sí que quiero hacer únicamente unas 4 últimas notas que me parecen las fundamentales de su currículum, y a lo mejor que no son las que destacan más en el mismo. La primera de ellas es que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, y quiero con esto lanzar una lanza a favor de nuestra universidad, que creo que tiene
una calidad. Que entraba una llamada. La segunda de las cuestiones es que fue profesora asociada al Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho entre los años 89 y 2006. Y aquí quiero hacer una pequeña mención porque probablemente María Luisa no lo recuerda, seguro que no lo recuerda, pero ya entonces coincidimos, ella como profesora y yo como alumno. En una época en la que, bueno, pues nadie podía, o por lo menos yo no podía pensar que un desnortado alumno en aquella época, como lo era yo, iba a acabar 30 años después presentando a la que entonces era su profesora, María Luisa Segoviano, como decano del Colegio de Valladolid. La tercera de las cuestiones que me gustaría destacar de su currículum es que además es colegiada del Colegio de Abogados de Valladolid como no ejerciente desde el año 84, es decir, aparte de presidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo, María Luisa es compañera de todos nosotros y de todas nosotras. Y la última de las notas, que además es miembro de la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid desde el año 2002. Nuevamente, en todo este currículum vemos la lucha que ha mantenido María Luisa desde el inicio por la igualdad, desde la capacidad, y entiendo que además, como miembro de la Agrupación de Mujeres Abogadas, quiero aprovechar este breve espacio que se me deja para darle la enhorabuena como integrante de dicha agrupación, porque como ya sabréis, el lunes se concedió los primeros premios de la igualdad del Consejo General de la Abogacía, y precisamente uno de esos premios ha correspondido, junto con la agrupación de Alicante, a la agrupación de mujeres abogadas de Valladolid, y entiendo que su parte de culpa, entre comillas, también la tiene María Luisa Segoviano, su parte o mucha parte. Dicho esto, y con esta breve mención de su currículum, os animo a todos a que estéis pendientes de la jornada, porque creo que la materia es muy de actualidad y muy procedente para todos nosotros, y creo que va a merecer la pena esta jornada, sin duda. Un éxito más entre Zamora, que fue la anterior, y Soria, que será la siguiente. Entiendo que va a ser un éxito más de estas jornadas que organiza el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Dicho lo cual, María Luisa, adelante y todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento al Consejo General de la Abogacía de Castilla y León, al Colegio de Abogados de Valladolid, muy especialmente a Javier, el decano, por sus cariñosas palabras. Sí que le recuerdo como alumno porque, bueno, algo de memoria tengo y además creo que ibas bastante a clase y por eso te recuerdo además con muchísimo cariño. Has hecho una magnífica presentación que yo te agradezco muy de verdad. También mi agradecimiento a María José, que coordina el curso, a todos los que han intervenido, y sin más, porque el tema es muy extenso, yo lo que quiero adelantaros es que he mandado un esquema de todas las sentencias importantes de, digamos, los 2 últimos años en materia de pensión de viudedad, y si no diera tiempo a comentarlas todas, como en el esquema aparece cuál es la cuestión que se trata en la sentencia, podéis mirarlo en el caso de que, ya digo, no dé tiempo, porque es que son muchísimas las sentencias que hay para comentar. Tenemos que empezar por el principio, y el principio es la regulación de la pensión de viudedad. Tenemos que tener en cuenta que, claro, nuestro ordenamiento se ha visto un poco desbordado por la realidad. Al principio era muy sencillo porque la pensión de viudedad se concedía a la viuda tradicional o al viudo tradicional, entendiendo por tal el supérsite de un matrimonio. Pero luego, como veis, se va incorporando las parejas de hecho, el reconocimiento de pensiones a parejas de hecho, y luego unas situaciones un poco especiales que han aparecido y que también comentaré, en las que no se ha reconocido la pensión de viudedad. Empezamos, como digo yo, por lo normal, lo habitual. ¿Lo habitual cuál es? Lo habitual es lo que aparece regulado en el artículo 219, apartado primero de la Ley General de la Seguridad Social. Este artículo antes era el 174, porque la ley ha devenido en un texto refundido y ha cambiado la numeración de los artículos. ¿Qué nos dice el apartado primero de este artículo? Bueno, el apartado primero, como ya digo, es el tradicional, que se reconoce la pensión de viudedad al miembro superviviente de un matrimonio cuando el causante pertenezca al régimen general de la Seguridad Social o esté en incapacidad temporal o situación de suspensión del contrato por maternidad, por paternidad,
o esté en alguna otra situación como la incapacidad permanente o la jubilación. Desde todas estas situaciones, el fallecido causa o la fallecida causa pensión. Se le exige que cotice 500 días al menos dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Pero, si esta persona que fallece no tenía obligación de cotizar por las circunstancias que fuera, los 5 años se retrotraen al momento en que cesó la obligación de cotizar. Si fallece por accidente de trabajo o accidente no laboral o enfermedad, no se exige periodo previo de cotización. Y ya la situación peor es de aquel que no estaba ni en alta ni en situación asimilada al alta en el momento del fallecimiento. En este caso se le exigen 15 años de cotización. Las primeras sentencias que voy a comentar se refieren a la cotización. Se refieren a la cotización porque, aunque en efecto 500 días de cotización no son muchos días, sin embargo, a veces hay algún problema. El primer problema que se plantea es que si cuando la ley nos habla de 500 días de cotización, quiere decir 500 días trabajados. No quiere decir 500 días trabajados, quiere decir 500 días cotizados, porque en la cotización mensual se cotiza no solo los días mensuales, sino la parte proporcional de pagas extras. Es decir, en todo un año se cotiza los 12 meses del año más 2 meses más que corresponden a la paga extra de Navidad y a la paga extra de verano. Con lo cual tenemos que, aunque hemos trabajado un año, las cotizaciones corresponden a, por simplificar, a 14 meses. ¿Por qué se plantea esta cuestión? Pues se plantea esta cuestión porque para la pensión de jubilación no nos computa el tiempo que hemos estado cotizando por paga extraordinaria de Navidad o de verano. O sea que para pensión de jubilación no, pero para la de viudedad sí. Por eso surgió el problema de si para la pensión de viudedad se nos exigía o nos valían los llamados días cuota. Sí nos valen los días cuota, con lo cual hay más facilidad para completar el periodo de carencia. ¿Dónde se nos plantean muchos problemas? Bueno, se plantean muchos problemas con los trabajadores autónomos. Con los trabajadores autónomos porque la ley les exige que al que reclama la pensión de viudedad, que el causante en el momento del fallecimiento estuviera al corriente en el pago de sus cotizaciones. Daros cuenta que a lo mejor un autónomo que fallece o una autónoma pues lleva una carrera de seguro y ha cotizado durante 20 años, pero a lo mejor durante esos 20 años hay 3 meses que no pagó las cotizaciones, pero se exige que esté al corriente en el pago de las cotizaciones para que haya derecho a la pensión de viudedad. Entonces aquí el problema que sucedía es que el trabajador antes de fallecer había pedido que le aplazaran el pago de las cotizaciones y la Seguridad Social le concedió el aplazamiento. Fallece el trabajador y la viuda reclama la pensión de jubilación y la dicen que no porque el causante no estaba al corriente en el pago de las cotizaciones. Ella mantiene que sí, oiga, si le han dado pago aplazado, dice sí, pero aunque le hayamos dado pago aplazado, hasta que no se haya pagado todos los plazos del pago aplazado, no está al corriente en el pago de las cotizaciones. Luego no tiene derecho a la pensión de viudedad. Este otro que tenemos es un trabajador del régimen especial agrario, de los cuales en Valladolid pues sí que tenemos bastantes. En el régimen especial agrario lo que sucedió es que falleció el trabajador y sus familiares, nada más fallecer, pagaron todas las cuotas que tenía pendientes. Cuando va a pedir a la Seguridad Social, la viuda va a pedir pensión, le dicen que no, porque cuando falleció su esposo no estaba al corriente en el pago de las cotizaciones. Y aquí lo que se dice es que hay un artículo especial en los regímenes de autónomos que dice que cuando una persona fallece, un autónomo, si no está al corriente, la Seguridad Social tiene que hacer una oferta a
beneficiaria o al beneficiario para que en plazo de 90 días se ponga al corriente en el pago de las pensiones, de las cotizaciones pendientes, y que aquí no había hecho falta ni siquiera que la Seguridad Social les hiciera el ofrecimiento, porque voluntariamente lo pagaron. Luego, en este caso, consideramos que está al corriente en el pago de cotizaciones y, por lo tanto, se devenga la pensión. Esta es un poquito complicada porque la pensión de jubilación, en determinados supuestos, la pensión de viudedad se incrementa en el 70%, si hay hijos a cargo, si los ingresos de la viuda son inferiores a un determinado nivel, etcétera, etcétera. Aquí lo que sucede es que a esta viuda efectivamente le conceden el recargo del 70%, pero con posterioridad ella comienza a trabajar y tiene unos ingresos. Y lo que tiene es obligación de poner esto en conocimiento de la Seguridad Social, porque a partir de que ella tiene estos ingresos que superan lo que se fija para tener derecho al incremento del 70%, hasta el 70%, se le suprime este incremento. Es decir, que no vale con que en el momento que pides la pensión tuvieras esa situación de necesidad, esos hijos a cargos que te dan derecho a este incremento, sino que esta situación tiene que mantenerse mientras estás recibiendo ese incremento del 70%. Ahora viene una muy curiosa, por eso os he dicho que, claro, con estas situaciones no ya tan nuevas, pero bueno, algo nuevas sí que son en nuestro ordenamiento, a veces se producen bueno, digamos, pleitos que no están resueltos por la normativa de forma clara y que tiene que ser la jurisprudencia la que los encare. Este es uno de ellos. Aquí resulta que la persona que está percibiendo la pensión de viudedad comparte esa pensión con otra viuda, porque este hombre que falleció, perdonad que diga hombre, porque en todos los supuestos que tengo, los que han fallecido son los hombres y las que reclaman son las viudas. Cuando haya algún viudo lo diré, pero hasta ahora son todo viudas. Bueno, aquí reclaman las dos viudas. Y ya sabéis que está previsto que se reparta la pensión a prorrata del tiempo de convivencia. Pero como, claro, repartir la miseria da para muy poco, resulta que a las dos las corresponde una pensión de viudedad muy, muy, muy escasa. En estos supuestos, el ordenamiento tiene previsto que hay un complemento por mínimos para completar esa pensión de viudedad hasta una determinada cantidad que se entiende que es el mínimo de subsistencia, que cada año se fija a principios de año la cantidad en la que va a consistir el complemento por mínimos. ¿Qué sucede aquí? Que claro, la Seguridad Social dice, como son dos viudas y cada una recibe una parte a prorrata de la pensión de viudedad, pues con el complemento por mínimos hacemos lo mismo, a prorrata entre las dos, en proporción al tiempo de convivencia. Y aquí la sentencia hemos dicho que no. Hemos dicho que no porque hemos dicho que el complemento por mínimos es autónomo y es independiente de la pensión de jubilación, que el complemento por mínimos tiene una finalidad que es completar los ingresos de esa persona, en este caso la pensión de viudedad, hasta alcanzar una cuantía que se considera, digamos, el mínimo vital razonable. Por eso ya digo que cada año se fija una cuantía diferente, cada año un poquito mayor, para este complemento. Y que por lo tanto cada una de ellas, en este caso solo reclamo una, tiene derecho al complemento por mínimos íntegro, que no tiene que compartirlo con la otra beneficiaria. Este otro es igual, también es del complemento por mínimos. Este es uno que lo comentaré brevemente porque no creo que vayamos a tener muchos asuntos de estas, pero es un pastor evangélico que fallece y su viuda reclama la pensión de viudedad. ¿Qué problema hay aquí? Pues el problema que hay es que este pastor evangélico jamás se dio de alta en la Seguridad Social, jamás cotizó a la Seguridad Social y cuando fallece y su viuda reclama la pensión de viudedad, la Seguridad Social inmediatamente contesta que por supuestísimo que no tiene ningún derecho porque este hombre jamás estuvo de alta en la Seguridad Social y jamás cotizó. Pero el derecho ya sabéis que tiene muchos vericuetos y este es uno de ellos. ¿Por qué este hombre nunca había estado de alta y nunca había cotizado?
Pues porque la regulación que se hizo de la seguridad social de los religiosos fue una regulación bastante complicada. Bastante complicada porque en principio solo se contemplaba a los sacerdotes de la Iglesia Católica y además se distinguía entre los que se habían secularizado y los que seguían ejerciendo ministerio, y se les reconoció la posibilidad de completar las cotizaciones durante el tiempo que habían ejercido ministerio, pero que no se había cotizado porque hasta el año 77 no se permitió que se dieran de alta en la Seguridad Social. Pero esto no se reconoció a los miembros de otros cultos religiosos, no se les dio esta posibilidad de darse de alta en la Seguridad Social y cotizar. Cuando esto sucede ya es en el año 95 y ya a este hombre prácticamente le queda muy poco tiempo para seguir ejerciendo su ministerio, y aunque se hubiera dado de alta, pues no tendría derecho a ninguna pensión porque llevaba poco tiempo en vigor esta norma. Y aquí se justifica que no se haya dado de alta, se justifica que no haya cotizado por esta complejidad normativa, porque es mucho más complicado de lo que yo os lo he dicho, porque salió una norma, contencioso anuló la norma, salió otra norma, la norma era incompleta, en fin, hubo bastantes problemas en cuanto a la regulación. En definitiva, se justifica el motivo por el que no se dio de alta y se entiende que sí que tiene derecho su viuda a la pensión de viudedad. En cambio, tenemos aquí otro supuesto que, bueno, nos es más próximo quizá, es la viuda que ha contraído matrimonio, entiende ella, por el rito gitano. Si en este caso esa unión genera o no genera derecho a la pensión de viudedad, teniendo en cuenta que este hombre había trabajado durante 20 años, había estado de alta en la Seguridad Social, habían cotizado por él, llevaba casado 20 años o 20 y tantos años y tenían 5 hijos. ¿Qué dificultad tenemos aquí? Bueno, pues ya digo que el derecho es muy rico y se plantean muchas cuestiones. En este caso, la demandante lo que hace es pedir la pensión de viudedad, pero alegando que ella es pareja de hecho. Dice, soy pareja de hecho porque llevo conviviendo con el causante 20 años, tenemos 5 hijos, tenemos inscripción empadronados juntos en el mismo domicilio, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se dice, no son pareja de hecho porque para que sean pareja de hecho, nuestro ordenamiento exige no solo la convivencia, sino estar inscrito como pareja de hecho en un registro, en el registro de pareja de hecho, que lo hay en los ayuntamientos y también en las comunidades autónomas, o si no, tener un documento público en el que se constituyan como pareja de hecho. Como no tienen nada de esto, el que hayan contraído matrimonio por el rito gitano no equivale a esta inscripción como pareja de hecho. Aquí el abogado de esta demandante lo que alega es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había reconocido el derecho, en un asunto también que venía de España, el derecho a una viuda que se había casado por el rito gitano y le reconocieron la pensión de viudedad. Lo que pasa es que aquí se dice, no, pero esto es distinto porque aquí no reclama su pensión como esposa, sino como miembro de pareja de hecho. Y en el asunto que se vio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que sucedía es que en aquella época, no se sabe muy bien por qué, las autoridades expidieron el libro de familia en el que figuraba que eran matrimonio. Expidieron el documento de afiliación a la Seguridad Social en el que ella figuraba como esposa de la persona del causante. Y entonces dicen, hay una, digamos, confianza en los documentos que han expedido las autoridades, hay una buena fe por parte de esta viuda y por lo tanto el Tribunal Europeo le reconoció la pensión de viudedad. En este caso no puede haber esa buena fe porque en los documentos, en el libro de familia no figura que estuvieran casados, en los documentos de la Seguridad Social no figura que estuvieran casados, pone que son solteros y es verdad que los hijos están inscritos a nombre de los dos, pero eso no acredita que constituyan una pareja de hecho porque se requiere la inscripción en el registro de parejas de hecho.
Esta sentencia de la pareja unida por el rito gitano ha llegado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una fecha tan reciente que la sentencia todavía no tiene número, está publicada, pero falta numerarla y falta ponerle la fecha, pero ya digo que yo la tengo, me parece que hace 4 días nada más, pues ha dicho que no concede el amparo porque no hay derecho a esta pensión de viudedad de las personas unidas por el rito gitano. Dice que nuestro ordenamiento no protege la discriminación por indiferenciación. Es decir, que no se trate de forma distinta a un determinado colectivo, aunque sea un colectivo que tiene costumbres propias, muy arraigadas, fuerte sentido de la familia, que tradicionalmente ha vivido muy aislado y quizá marginado, pues que no da derecho a que se le reconozca una prestación que, aplicando la legislación, no le corresponde. Y por lo tanto no se le ha dado esta prestación. Ahora aquí os voy a comentar un asunto que siempre inquieta un poquito, que son los efectos retroactivos del reconocimiento de una pensión de viudedad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como la legislación es muy cambiante, lo que sucede en este asunto es que en un momento determinado, cuando esta señora queda viuda, pide la pensión de viudedad. La Seguridad Social se la niega. ¿Por qué se la niega? Porque en ese momento la legislación exigía que para tener derecho a la pensión de viudedad, en la separación o divorcio, que había habido divorcio, hubiera pensión compensatoria, reconocimiento de pensión compensatoria, y no lo había habido. Como no lo había habido, no tenía derecho a pensión de viudedad. Pero al cabo de poco tiempo aparece una norma de carácter transitorio, porque dice que los que hayan contraído matrimonio antes de que se hayan separado antes del 1 de enero del 2008, que se hayan separado antes del 1 de enero del 2008, que llevaran al menos 10 años casados y que no hayan transcurrido 10 años desde que se separaron o se divorciaron hasta que falleció el miembro de la pareja, el causante, pues aunque no haya pensión compensatoria, sí que tienen derecho a pensión de viudedad. Esta persona a la que en su momento se le niega la pensión de viudedad vuelve a reclamar, dice, oiga, que ahora hay una norma y como yo me divorcié antes del 1 de enero del 2008 y tenía más de 10 años de matrimonio, transcurrieron menos de 10 años desde que me divorcié hasta que falleció el que fue mi esposo, pues tengo derecho. Y efectivamente se le reconoce. Pero ella dice, no, tengo derecho desde que lo pedí la primera vez. Y se dice, no, desde el que lo pidió la primera vez, no. Porque cuando usted lo pidió la primera vez, la normativa que se le aplicaba, la normativa vigente, exigía que usted tuviera pensión compensatoria y usted no la tenía. Luego, en ese momento, está muy bien denegada la pensión de viudedad. Con posterioridad ha aparecido una nueva norma al amparo de la cual usted ha pedido la pensión de viudedad. Como ahora sí que cumple los requisitos de la nueva norma, ahora sí le reconocemos la pensión de viudedad, pero no le damos efectos retroactivos a la fecha en que usted lo pidió por primera vez, porque la ley no lo permitía. En cambio, tenemos otra en que lo que sucede es que sí que se le da efectos retroactivos, y ahora os voy a explicar por qué. Ya digo que el derecho es muy rico, y por eso nos permite a todos, pues que podamos hacer interpretaciones, podamos plantear cuestiones nuevas, pleitos, etcétera, etcétera. Como yo digo, ningún pleito está siempre perdido, puede haber un resquicio, y esto es lo que sucede aquí. Aquí también aquí pasó lo mismo. Aquí pasó lo de la pensión compensatoria, pero diferente. A ver, aquí la Seguridad Social le niega a esta mujer que está separada, le niega la pensión de viudedad porque le dice, no, es que usted no tiene pensión compensatoria porque usted cuando se divorció lo que establecieron fue pensión para sus hijos de alimentos, pensión para las cargas matrimoniales, pensión para el mantenimiento de la familia. Y eso no es pensión compensatoria. Se le denegó.
Pero al cabo de un tiempo, la interpretación que hizo la Sala Cuarta del concepto de pensión compensatoria, como luego veremos, es todo aquello que sirva para compensar el desequilibrio que se produce en uno de los miembros de la pareja cuando viene este divorcio o esta separación. En este caso, estaba claro que lo que se pagaba no era solo alimentos para los hijos, sino un plus, un algo más. Y ese algo más se entiende que tiene la naturaleza de pensión compensatoria. Luego a esta mujer, desde el principio, sí que le correspondía la pensión de viudedad. Y aquí sí que se le da efectos retroactivos. Dice, hombre, naturalmente siempre que no haya pasado el plazo de prescripción de 5 años, que es el límite máximo de retroacción que podemos dar. Terminamos con el apartado 1 del 219 y pasamos al apartado 2. ¿Cuál es el apartado 2? Bueno, el apartado 2 es aquellos supuestos en que se produce el matrimonio y antes de que transcurra un año desde el matrimonio, fallece uno de los miembros del matrimonio, uno de los cónyuges, y fallece de enfermedad natural que tenía antes de contraer matrimonio. Esto es para evitar que devengan en pensión los denominados matrimonios de conveniencia, que parece que, bueno, que sí que había algunos de gente que, estando desahuciada una persona, contraía matrimonio para favorecer con una pensión de viudedad a otra persona. Entonces aquí se dice, no, es que el matrimonio tiene que durar por lo menos un año si la muerte es por enfermedad anterior al momento, enfermedad común anterior al momento a contraer matrimonio. Pero, si además de esto hay convivencia de 2 años anteriores al matrimonio, sí que tenemos pensión de viudedad, porque son personas que llevaban 2 años conviviendo, en un momento determinado, quizá ante la enfermedad grave de uno de ellos deciden contraer matrimonio, pero aquí no parece que sea matrimonio de conveniencia, porque ya tenemos que llevaban 2 años viviendo juntos. Y aquí sí que hay derecho a la pensión de viudedad. ¿Dónde está el problema? El problema está en que a veces, claro, pues bueno, la Seguridad Social trata de pagar menos pensiones. El beneficiario o la beneficiaria trata de que le den la pensión. ¿Qué pasa? Que en un principio la Seguridad Social entendió que cuando se exigía 2 años de convivencia anteriores a contraer matrimonio, esta convivencia se exigía exactamente igual que para las parejas de hecho, es decir, que tenía que haber una inscripción como pareja de hecho en un registro, bien municipal, bien de comunidad autónoma, bien en un documento notarial, y además había que acreditar la convivencia mediante certificado de empadronamiento. Aquí la sala fue muy clara y dijo no, porque la ley no exige esto, la ley lo único que dice es que tiene que haber 2 años al menos de convivencia anteriores a contraer matrimonio para que, en el caso de que fallezca el causante con menos de 1 año de duración del matrimonio por enfermedad común contraída antes del matrimonio, pues sí que se reconoce este derecho a la pensión de viudedad. Y en cuanto a cómo se acredita la convivencia, dice, no es necesario con certificado de empadronamiento, cualquier medio reconocido en derecho, cualquier prueba hábil en derecho puede servir para acreditar la convivencia. Puede ser prueba testifical, puede ser pues la domiciliación de los recibos del banco, cualquier prueba puede servir para acreditar esa situación. Y pasamos a las pensiones en los supuestos de crisis matrimonial, en los supuestos de separación, divorcio o nulidad. Los supuestos de separación, divorcio o nulidad vienen regulados en el artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social, que antes era el artículo 174. ¿Se reconoce pensión a quien haya sido cónyuge del causante? Bueno, pues sí que se le reconoce pensión, pero para ello necesitamos un plus de fidelidad, es decir, que si ha contraído nuevo matrimonio o ha formado pareja de hecho, no se le reconoce pensión de viudedad. Y se exige también que sea acreedora, fijaros la palabra que utiliza la ley, acreedora de pensión compensatoria.
¿Por qué tiene mucha importancia esta palabra? La palabra acreedora de pensión compensatoria, acreedora bueno, habla de persona acreedora de pensión compensatoria. Bueno, porque en ocasiones la Seguridad Social ha denegado la pensión de viudedad a la viuda divorciada o separada que en el convenio regulador se le reconocía una pensión compensatoria y le ha negado porque dice que no cobraba la pensión. Y entonces aquí se ha dicho, vamos a ver, la ley no exige que sea perceptora de pensión compensatoria. La ley lo que dice es que sea acreedora. Acreedora quiere decir que tú tienes derecho a esa pensión, que si no la has cobrado y no la has reclamado, pues porque no has querido, porque no has podido, porque la situación económica en la que se encuentra el que fue tu cónyuge hace ilusorio totalmente el que reclames nada porque no hay de dónde obtener esa pensión, o porque el cónyuge pues a lo mejor no se sabe dónde está, o por las circunstancias de la vida que sean. Pero si eres acreedora de la pensión compensatoria, sí que tienes derecho a la pensión de viudedad. Y entonces aquí venimos a todo lo que hemos entendido por pensión compensatoria. En este sentido, lo que hemos acudido ha sido más que a la literalidad de lo que se hace constar en muchas ocasiones en estos convenios reguladores, que no sé, supongo que ahora ya habrá un poquito más de cuidado a la hora de expresar lo que se va a abonar, porque se ponía eso, pensión para levantar las cargas del matrimonio, pensión para los hijos y para mi mujer, pensión para... Y no se decía pensión compensatoria. Entonces aquí lo que hemos hecho es actuar con una visión finalista de lo que es la pensión compensatoria. Es decir, que en todos aquellos supuestos en los que, con independencia de la denominación que le hayan dado las partes, si se acredita que esas cantidades que se abonaban eran para compensar este desequilibrio que la separación o el divorcio había producido en la persona a la que se abonaba esta pensión, en el caso de fallecimiento del causante de la pensión, sí que había derecho. Os leo, por ejemplo, algunos de los supuestos los que se ha dicho. En este, por ejemplo, fijaros, se separan en el año 95, y se fija una cantidad de 100.000 pesetas que abonará el marido por anticipado y que se revalorizará a tenor del índice nacional de estadística. Entonces, dicen, la separación no produce ningún perjuicio, o sea, no produce ningún perjuicio y le doy 100.000 pesetas al mes del año 95 que se va revalorizando de año en año, que se pagan mensualmente, que se pagan por anticipado. Pues aquí entendimos que, a pesar de lo que hacía costar, estaba claro que esto es una pensión compensatoria. En este caso se le daban en concepto de contribución a las cargas del matrimonio más alimentos para la hija menor. Cuando la hija es mayor y la hija ya está emancipada, es independiente, tiene ingresos propios, el cónyuge sigue abonando estas cantidades y además revalorizándolas periódicamente. Dice, oye, esto no puede ser alimento porque ya la hija no hay que alimentarla, la hija es independiente, vive por su cuenta, esto se abona siempre, en este caso, a la madre, luego esto es una pensión compensatoria. En este otro supuesto también es el año 94 y abonaba 125.000 pesetas. Pero desde septiembre del año 2003 la hija es maestra, saca unas oposiciones y empieza a percibir sus emolumentos, vive independiente y este hombre sigue abonando las 125.000 pesetas actualizadas. Entonces aquí se ha entendido que esto es una pensión compensatoria, que no son alimentos. En este es lo mismo, que también la actora se emancipa la hija, pero sigue abonando, el cónyuge sigue abonando a la que fue su mujer una determinada cantidad mensual, revalorizable, etcétera, etcétera, y se entiende que es pensión compensatoria. En este otro, la discusión es si
la obligación que se asume en el convenio regulador de que se va a pagar una pequeña cantidad de pensión compensatoria, pero además se van a pagar todos los préstamos, si podemos entender que estos préstamos son pensión compensatoria. Aquí se dijo que sí. Se dijo que sí, que estos préstamos también tienen el concepto de pensión compensatoria y tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia, veréis, ¿por qué? Porque, claro, cuando la ley reconoce que es preciso pensión compensatoria para tener derecho a pensión de viudedad, a renglón seguido dice: la pensión de viudedad no será superior a la pensión compensatoria. Por lo tanto, si la pensión compensatoria es muy pequeñita, la pensión de viudedad va a ser muy pequeñita. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es entender que como lo que se percibe para pagar las cargas mensuales, que eran préstamos que se habían concedido al matrimonio, se abona, en este caso por el que fue esposo de la que ahora reclama, pues esto lo entendemos que es pensión compensatoria y por lo tanto lo que tiene que abonar la Seguridad Social de pensión de viudedad hay que tener en cuenta lo que se pagaba para levantar estas cargas y así el tope está más elevado. En este otro solo se fijan alimentos para los hijos y se entiende que no es pensión compensatoria. Y aquí vienen los asuntos que son un poco más complicados. El Código Civil permite que la pensión compensatoria pueda ser temporal, pueda ser por tiempo indefinido y también pueda consistir en un pago único. Bien, el pago único a la hora de devengar la pensión de viudedad es muy perjudicial porque, claro, la regulación de la pensión de viudedad en los casos de separación o divorcio es que haya pensión compensatoria que se extinga a la muerte del causante. Lógicamente, si la pensión compensatoria ha consistido en un pago único, el pago único se agota en sí, no se extingue a la muerte del causante, se extingue cuando ya se ha pagado. Se ha pagado normalmente hace tiempo antes de que falleciera el causante y por lo tanto aquí se entiende que no hay derecho a esta pensión de viudedad porque no hubo pensión compensatoria que se extinguiera con la muerte del causante. Hubo pensión compensatoria, pero la pensión fue en unos casos, a veces muchas veces es cuando se venda la vivienda familiar de pensión compensatoria, te abonaré X, normalmente cantidades elevadas, pero que se consumen en un solo acto. Cuando se abonan en su totalidad y no se extinguen a la muerte del causante. Por lo tanto, de estos tenemos varios de pensión compensatoria de pago único y que se dice que en este caso no. Aquí tenemos otro muy curioso también, por eso antes os llamé la atención, que la ley exige ser acreedor, que la persona sea acreedora de la pensión compensatoria. Aquí se fijó una pensión compensatoria relativamente elevada, se fijó en el convenio regulador, lo aprueba el juzgado, pero resulta que los cónyuges llegan a un acuerdo porque él está en mala situación económica de que le va a pasar una pensión compensatoria inferior a la que se fijó en el convenio regulador. Este es un acuerdo entre ellos. Cuando fallece uno de los miembros de los que fueron matrimonio y se reclama la pensión de viudedad, la Seguridad Social, que se había enterado, porque ellos lo habían puesto en conocimiento del juzgado, se había enterado que lo que se abonaba de pensión compensatoria era menos que lo que figuraba en el convenio regulador, dice no, es que la Seguridad Social solo tiene que pagar de pensión de viudedad hasta donde llega, hasta el importe de la pensión compensatoria. Y aquí se le dice que no, se dice que no, dice porque la ley habla que sea acreedora, la persona acreedora de la pensión compensatoria y esta persona, el crédito que tiene de la pensión compensatoria es aquella pensión que se fijó en el convenio regulador, con independencia de que luego los cónyuges hayan llegado al acuerdo que hayan llegado. Por lo tanto, el tope hay que ponerlo en la pensión que se fijó en este convenio regulador. En esta las familias, bueno, esta es lo mismo. También una separación, también se pagan unas cantidades, se habla de que son alimentos, pero la hija ya es independiente, la hija no tiene
no vive con la madre y el marido, el que fue marido, sigue pagando la pensión a la madre y por eso se entiende que es pensión compensatoria y que no son alimentos. Ahora vamos a ver el 220, el último párrafo del apartado 1. ¿Qué es lo que dice este último párrafo? Bueno, este último párrafo, después de decir que en los casos de separación o divorcio es necesario para la pensión que la persona que reclama sea acreedora de pensión compensatoria, que se extinga con la muerte del causante, dice en el renglón siguiente: en todo caso, se reconocerá la pensión de viudedad en estos casos de separación, divorcio o nulidad a quien en la fecha del divorcio o la separación fuera víctima de violencia de género y esta condición se acreditara por sentencia firme, por sobreseimiento, por extinción de la responsabilidad por fallecimiento del autor de la violencia, por informe del Ministerio Fiscal de que hay indicios de que esta persona sea víctima de violencia de género o por la orden de alejamiento. Y ya cuando nos ha dicho todo esto, dice, y por cualquier otro medio admitido en derecho. O sea que yo creo que sobraba todo lo demás, porque si nos dice que por cualquier medio admitido en derecho, bueno, lo otro parece que es más convincente, pero cabe cualquier otro medio admitido en derecho. Entonces tenemos aquí una primera sentencia en la que esta persona está separada, pero no tiene pensión compensatoria. Lo que pasa es que hubo una sentencia condenatoria contra el esposo por delito de lesiones. Era antes del año 2004, cuando hay esta sentencia condenatoria. Entonces no teníamos el concepto de violencia de género que aparece con la Ley Orgánica 1/2004. Entonces, aunque no se diga exactamente qué es violencia de género, la situación sí, porque fue agresión del esposo a la esposa que le causó unas lesiones y por lo tanto entra en la definición del artículo primero de la ley, que es la violencia que se ejerce por quien sea o haya sido el cónyuge o haya estado unido con una relación análoga de afectividad a la mujer que reclama. Entonces, aquí se ha entendido que, aunque no se diera la denominación en la sentencia penal de violencia de género, en la sentencia condenatoria, sí estamos ante una situación de violencia de género. También he de deciros, y me imagino que los que lleváis asuntos penales lo conocéis mucho mejor que yo, las dificultades que hay en los asuntos de violencia de género por la reticencia que se encuentra muchas veces en la mujer a la hora de ir a declarar, que a lo mejor ha presentado la denuncia, pero cuando llega el momento del juicio, pues no presenta acusación, el fiscal no tiene prueba alguna y a veces hay sentencias absolutorias, pero porque no hay una acusación, no porque no se haya acreditado los hechos o se haya demostrado que los hechos no son ciertos. Bueno, aquí tenemos una en que hay una serie de indicios que finalmente llevan a la sala al convencimiento de que había violencia de género. Son situaciones que normalmente se van dando a lo largo de los años. Aquí hay una denuncia, efectivamente, por violencia de género de la mujer que finalmente termina con sentencia absolutoria porque no hay acusación, porque ella no va a declarar. Pero posteriormente hay otra denuncia y en esta sí que hay una condena por agresión del que fue su esposo al hijo de ambos y agrede al hijo porque él había ido a declarar en el juicio a favor de la madre. Hay por parte de este hombre un abandono total de sus deberes familiares, abandono de la familia, comportamiento inadecuado, insultos a su mujer, etcétera, etcétera, y se llega a la conclusión que todas estas situaciones, aunque no tengamos una condena expresa por violencia de género, sí que denotan una situación de que había, digamos, una violencia, una agresión y una situación que podríamos calificar de violencia de género y por lo tanto, aunque no haya pensión compensatoria, sí que entendemos que en este caso corresponde la pensión de viudedad. Luego esta que la hemos puesto muy recientemente, que es de 14 de octubre del 2020,
esta es muy interesante porque se refiere a la pensión de viudedad para parejas de hecho, y aquí tenemos una dificultad. La dificultad que tenemos es que nuestro ordenamiento, al regular las parejas de hecho, como decía alguien muy bien dicho, es que trata a las parejas de hecho como parejas de derecho, porque les exige tantos requisitos que es difícil llegar a conseguir que es una pareja de hecho. Aquí, ¿qué pasa? Esta es una pareja de hecho, está inscrita, tiene los años de convivencia, lo tiene todo perfecto, pero, y tienen un hijo en común. En un momento determinado, la pareja se deshace porque hay violencia de género y además hay una sentencia que condena por violencia de género y cesa la convivencia. Cuando fallece el miembro de la pareja de hecho y la mujer pide la pensión de viudedad, la Seguridad Social le dice no, porque para que haya pareja de hecho, aparte de todos los requisitos que ya hemos dicho, se requiere que en el momento en que se produce el fallecimiento haya una convivencia de la pareja. Y es que es verdad, porque la ley así lo regula, que la pareja de hecho es la que se encuentran unidas por una relación de afectividad que en el momento del fallecimiento existe y están inscritos en el registro de parejas de hecho y tiene una convivencia de tantos años, etcétera, etcétera. Y aquí se dice, vamos a ver, si en los casos de separación de los matrimonios o divorcio se reconoce la pensión de viudedad cuando hay violencia de género, en un caso de pareja de hecho, no podemos hacerla de peor condición a la mujer de la pareja de hecho y obligarla, para que tenga derecho a una pensión de viudedad, a que siga conviviendo con el maltratador, que además parece que estaba perfectamente acreditado porque hay una sentencia en que le condena por violencia de género. Entonces se ha reconocido que en estos supuestos la pareja de hecho también tiene derecho a percibir la pensión de viudedad. Luego tenemos las situaciones que en el juzgado se planteaban a veces, en el juzgado de lo social, cuando vienen la que fue primera esposa y la que fue segunda esposa, porque entre ellas hay litigio respecto a qué porcentaje de pensión corresponde a cada una de ellas. Entonces, bueno, aquí es un asunto curioso porque vamos a ver. La primera esposa, cuando se separa, se fija a su favor una pensión compensatoria muy bajita, 200 y pico euros. Vale. Se casa con la segunda y ya constante matrimonio con la segunda, fallece el causante. Fallece el causante y la Seguridad Social, cuando va a pagar la pensión de viudedad, dice, yo lo que me dice la ley, en prorrata al tiempo de convivencia de cada una de las dos, de la que fue esposa y de la que es esposa actual. Y entonces dice, bueno, pero es que aquí, como la primera esposa tenía una pensión de compensatoria muy pequeñita, la pensión de viudedad, el cachito de pensión de viudedad que le vamos a dar a la primera esposa es un cachito pequeñísimo. ¿Y eso qué va a suponer? Eso supone que hay una parte de pensión que no se paga a la primera esposa y que va a beneficiar a la Seguridad Social, la tercera viuda, la Seguridad Social. Y entonces aquí lo que dijimos y lo que razonamos es no, porque tal y como ahora se concibe la pensión de viudedad en esta nueva regulación, es que en principio, digamos, es la que tiene constante matrimonio cuando fallece el causante, la que se le reconoce el derecho a la pensión de viudedad. Y si hay otra, se prorratea, pero si no hay otra, a esta no hay otra que tenga derecho, pues porque no tenga pensión compensatoria, por ejemplo, pues a esta otra le corresponde la totalidad. Dijimos, bueno, si le corresponde la totalidad a la segunda esposa, si la primera no tiene derecho, si la primera tiene derecho a una parte pequeñita, pues en todo lo que no le corresponda a la primera, se lo reconocemos a la segunda. Y así es como lo hemos realizado. Este es uno graciosísimo, que la Seguridad Social se enfadó mucho, pero bueno, yo creo que se descuidaron. Es una señora que se casa y después se divorcia. Se divorcia y ella se vuelve a casar. Y cuando muere su primer marido, ella pide pensión de viudedad. Pide pensión de viudedad. En los impresos de las pensiones de viudedad hay un cuadrito que pone: ¿está usted casada? Y ella pone que sí, porque se ha casado por segunda vez, pero la Seguridad Social no se fija en el cuadrito. Y
le niega la pensión porque dice que no tenía pensión compensatoria, que luego sí que la tenía. Ella reclama ante el juzgado por el fallecimiento de su primer esposo y el juzgado le da la pensión. Dice, no, la Seguridad Social le ha negado la pensión porque no tenía pensión compensatoria. Como sí que la tiene, le doy la pensión de viudedad. Entonces ahora plantea una demanda de revisión diciendo que ha aparecido un documento en el que figura que esta señora se casó por segunda vez, y cuando uno se casa por segunda vez, como ya os he dicho, o forma pareja de hecho, ya no tiene derecho a pensión de viudedad. Y entonces aquí decimos, no, mire, aquí no cabe la revisión, porque este documento que usted me aporta es un documento que pudo tener desde el momento que se planteó el pleito pidiendo la pensión de viudedad. Si usted, Seguridad Social, no se ha fijado que en la instancia de esta señora pidiendo la pensión de viudedad puso un cuadrito donde puso la X, ¿está usted casada? Y puso una X, sí, estoy casada, pues no es culpa más que del que lo tramitó, la que lo tramitó, que se descuidaron y no se dieron cuenta. Entonces, pues se le deniega esta revisión. Otra situación que es cuando hay reconciliación. Está muy bien que haya reconciliación, pero como todo, para que produzca efectos jurídicos hay que hacer algo más que reconciliarse. Si uno está divorciado y se reconcilia, para tener derecho a la pensión en su día de viudedad, no basta con que se reconcilie y lo ponga en conocimiento del juez, porque con un divorcio el matrimonio se ha extinguido. Tienes o que volverte a casar o que formar pareja de hecho para, en su caso, tener derecho a la pensión de viudedad. Esta se reconcilia, pero no se vuelve a casar, está divorciada, ni vuelve a forma pareja de hecho. Y cuando pide la pensión de viudedad, dice, hombre, es que yo he estado casada 20 años, sí, pero usted se divorció y en el divorcio no había pensión compensatoria. Y dice, ya, pero que luego nos reconciliamos, ya, ¿y qué? ¿Y qué? Ustedes se reconciliaron, pero para que produzca efectos frente a terceros, esto tiene que ponerlo, bueno, aparte de ponerlo en conocimiento del juez, como es un divorcio, tendría que haber constituido una pareja de hecho o volverse a casar. En el caso de separación, como la separación no disuelve el matrimonio, si hay reconciliación, hay que ponerlo en conocimiento del juzgado para que produzca efectos frente a terceros. A partir del año 2015 hay una regulación que exige que se ratifiquen los dos cónyuges en esa manifestación de que han reanudado la convivencia y que esto se inscriba en el registro. Aquí tenemos unos que tuvieron mala suerte primero y luego, bueno, ya no tan mala. Se reconcilian, lo ponen en conocimiento del juez, el juez les cita para que se ratifiquen y luego mandarlo a inscribir en el registro y resulta que desde que se lo comunican al juez hasta que el juez les cita, que faltaba un mes, en ese ínterin muere el que fue marido. La Seguridad Social dice, no se han ratificado, no se ha inscrito. Pero aquí es donde tiene la buena suerte la viuda. No, pero como esa ley que exige que esta reconciliación se inscriba en el registro es de fecha posterior a cuando aquí suceden los hechos, no se puede exigir esta inscripción. Un poquito ya rápido respecto a las parejas de hecho. Las parejas de hecho hay que tener mucho cuidado. No basta la convivencia, no basta tener hijos comunes. Tiene que cumplirse una serie de requisitos y esos requisitos son: tiene que haber convivencia de al menos 5 años, tiene que estar inscrita la pareja en un registro del ayuntamiento o de la comunidad autónoma y además, desde que se inscriben, tienen que transcurrir por lo menos 2 años hasta que fallezca el causante para tener derecho a esta pensión. O también se puede constituir la pareja de hecho en escritura pública. Aquí hay que ser muy cuidadoso. La ley habla de constitución de la pareja de hecho en escritura pública y tenemos aquí varios asuntos en los que no se hizo escritura pública constituyendo la pareja, sino que, digo yo que sería para ahorrar, aprovechando que habían ido a hacer una compraventa de un inmueble, ante notario le dicen y que somos pareja de hecho, y el notario en la escritura, que manifiestan que son pareja de hecho.
en otro que constituyen una hipoteca sobre unos bienes y que somos pareja de hecho. Y el notario en la escritura, que son pareja de hecho. En otro hacen una sociedad mercantil y que somos pareja de hecho. El notario en la escritura, que son pareja de hecho. No vale. Esto no vale. La constitución como pareja de hecho requiere una escritura pública en la que se haga constar efectivamente que constituyen una pareja de hecho y no aprovechar otro documento público de realización de cualquier negocio jurídico, incluyendo que son pareja de hecho. Ya digo que hay varios en que hemos dicho que no nos valía esta manifestación hecha ante notario, que se requería una escritura pública ad hoc. O si no, irse al registro del ayuntamiento o al de la comunidad autónoma. Tenemos otro pleito en el que la Seguridad Social denegó que fuera pareja de hecho porque se inscribieron en el registro del ayuntamiento y dijo, no, hay que inscribirse en el registro de la comunidad autónoma. Se ha dicho, no hay que inscribirse en el del ayuntamiento o en el de la comunidad autónoma. Cualquiera de los dos vale. Vamos a ver muy brevemente las incompatibilidades. Hay que poner de relieve que hay más incompatibilidades de la pensión de viudedad con otra pensión cuando son pareja de hecho. Cuando son pareja de hecho, el beneficiario no puede ser titular de otra pensión de seguridad social, porque en ese caso tiene que optar porque no puede percibir las dos pensiones, siendo pareja de hecho, siendo beneficiario de pensión de viudedad derivada de un matrimonio, siempre que la suma de las dos no exceda el tope que cada año se fija en la ley de presupuestos para las pensiones. Lo que sí que se ha dicho es que es incompatible la pensión de viudedad de la Seguridad Social con la de clases pasivas. Se ha dicho que la de clases pasivas no se puede percibir. Y también es incompatible la pensión de viudedad cuando la pensión de viudedad se ha obtenido aplicando la disposición transitoria 18 de la que ya hemos hablado, de aquel matrimonio que se contrae antes del 1 de enero del 2008, y en estos supuestos hay un segundo supuesto que contempla esta norma, que es que no se tenga derecho a otra pensión pública, se tenga más de 65 años, y en este caso se dice que si hay otra pensión, en este caso una pensión no contributiva. Se dice, no, es que la ley no habla de pensiones de régimen general de la Seguridad Social, habla de pensión pública. Una pensión no contributiva es pensión pública. En este caso dejaremos a la beneficiaria optar por cuál de las dos pensiones desea que se le abone, porque lo que no puede de ninguna manera es percibir las dos pensiones. Por lo demás, la pensión de viudedad sí que es compatible con las rentas de trabajo, con las rentas de cualquier naturaleza y la percepción de pensiones, salvo, ya digo, en los supuestos estos de pareja de hecho, en los supuestos de pensiones devengadas al amparo de la disposición transitoria 18 de la Ley General de la Seguridad Social. Perdonad que quizás he ido un poco rápido porque prácticamente me ha dado tiempo a comentar casi todas las sentencias, y ahora, si queréis formular preguntas, muchísimas gracias por vuestra asistencia y atención, y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis formular. Muy bien, muchas gracias María Luisa por el repaso que nos has hecho, porque es una cuestión, como ha dicho Javier, de suma actualidad, y tú, vamos, nos has hecho el repaso de todo de una forma estupenda y muy entretenida, la verdad. Muchísimas gracias, María Luisa. En el chat hay un par de preguntas, pero yo honradamente voy a aprovechar una cuestión que me ha generado una duda y que también he visto en unas preguntas que han hecho otros compañeros que también se las ha generado. Es en relación, tú has comentado la percepción de la pensión, el reconocimiento de la pensión de viudedad cuando existe una pensión compensatoria y cuando la viuda es acreedora de la pensión compensatoria, ¿no? Sí. Vale, ¿qué ocurre en los casos o en los supuestos en los cuales hay un pago único de una pensión compensatoria o hay una pensión compensatoria temporal limitada a 2, 3 o 4 años? Se deniega totalmente la pensión de viudedad. Sí. De pensión temporal últimamente no hemos tenido ninguna,
Pero en el caso de pensión de pago único, esta sí que hemos dicho clarísimamente que en estos casos no hay derecho a la pensión de viudedad, porque las previsiones de la ley es ser acreedora de pensión compensatoria que se extinga a la muerte del causante. Creo recordar, fíjate, una antigua, pero no lo aseguro, pero yo sí creo recordar que una antigua me refiero igual de hace 4 o 5 años, porque en laboral la antigüedad es bastante relativa. Bueno, y yo creo que en esta lo que se dijo, pero tendría que buscarlo y mirarlo para cerciorarme, que como era acreedora de una pensión temporal, y esta pensión temporal se extinguió a la muerte del causante porque todavía no habían pasado no sé si eran 2 años que le habían concedido, había pasado solo unos meses, que entonces se le concedía la pensión de viudedad, pero temporalmente. Creo que era algo así. Algo así se había dicho, razonando, creo recordar, que como la pensión de viudedad lo que está haciendo en estos casos de separación o de divorcio es compensar que tú pierdes, valga la redundancia, la pensión compensatoria, pues entonces si tú todavía tenías derecho a pensión compensatoria para un periodo de 2 años, de 3 años, pues que entonces que sí que parecía razonable que esta pensión de viudedad se te diera con carácter temporal. Creo recordar, pero ya digo que tendría que buscarlo porque es una sentencia de hace tiempo, pero creo que sí que nos pareció que era una solución razonable. Es que es muy interesante porque ahora la mayoría de las pensiones compensatorias se limitan temporalmente. Entonces sería una cuestión a darle una vuelta. Claro, en aras a que se reconozca, por ejemplo, como una pensión de viudedad al amparo de unas cargas al matrimonio que ya no lo son, un pago de un préstamo, y no se reconozca, por ejemplo, una pensión compensatoria temporal, ¿no? Habría que darle una Desde vuelta. luego, si la pensión compensatoria temporal ya se ha extinguido cuando ha fallecido. Desde luego que no. Ya. No. Ahora, si no se ha extinguido es cuando yo creo que tenemos una por ahí. Resquicio. Creo. Pero bueno, como he dicho antes, yo creo que todo es defendible. Y por eso avanza la jurisprudencia, porque se plantean cosas distintas y se repiensa algo que quizá no se valoró adecuadamente o que las circunstancias sociales del momento hacían ver las cosas de otra manera. Es que el derecho es muy rico y la sociedad avanza. Entonces, bueno, hay que pensarlo. Muy bien, gracias. Vamos a dar paso al chat. Aquí hay un compañero que es de Valladolid, Jesús Abogo, que nos pregunta, en el ámbito de aplicación del artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social, ¿puede la segunda esposa, viuda, que está hablando de 2 matrimonios, reclamar el total de la pensión de viudedad tras el fallecimiento de la primera esposa, divorciada y beneficiaria de pensión de viudedad, topada por la pensión compensatoria? Bueno, nosotros no lo hemos resuelto, pero sí que hemos resuelto este otro que os he comentado antes, que si la primera esposa cobraba una pensión pequeñita porque estaba topada por la pensión compensatoria, hemos entendido que el exceso beneficiaba a la segunda esposa. Entonces, lo que no se pagaba a la primera porque tenía ese tope, pues que iba a la segunda. Lo que está claro es que la ley de la Seguridad Social, aunque haya 2 esposas, si solo hay una beneficiaria de la pensión de viudedad, porque por los motivos que sea, pues la primera, por ejemplo, no tiene pensión compensatoria, luego no tiene pensión de viudedad, toda la pensión la cobra la segunda. Entonces, en el caso que me planteáis que la primera la venía cobrando, pero fallece la primera, yo sí que vería razonable que la segunda reclamara la pensión en su totalidad. Porque además, claro, la ventaja de la pensión de viudedad es que es imprescriptible, aunque los efectos se retraigan 3 meses antes al momento de la petición. Pero entonces yo no vería, yo vería defendible que en este caso se pudiera reclamar lo que no va a percibir la primera porque ha fallecido. Vale, y hay una misma pregunta que ha hecho una compañera de León, María Dolores Arroyo, con lo cual acabas de contestar. Otra pregunta que creo que ha quedado directamente claro en tu exposición, pero te la traslado porque es muy pequeña, es si la pensión compensatoria es pequeña y la pensión de viudedad también es muy baja, pero que si se podría ampliar la pensión de viudedad por el tema de complemento de mínimos. Sí, por supuesto que sí. Sí, no, ya, si os acordáis dije que era independiente totalmente
del importe de la pensión y que del importe, no, perdón, de la pensión, de la naturaleza de la pensión, y lo que trata es de asegurar un mínimo que se considera el mínimo vital, ¿no? para estas personas. Bueno, también has aclarado esta que dice que se ha hablado en ocasiones de que no se iba a poder percibir una pensión de viudedad si se está percibiendo una pensión de jubilación. Al final, ¿cómo ha quedado esto? Creo que lo has aclarado. De momento, mientras no superen los topes, pues sí que se puede, salvo que sea pareja de hecho, salvo que sea pensión de viudedad causada al amparo de la disposición transitoria 18. Dice otra compañera que si se renuncia a la pensión compensatoria, ¿se puede considerar acreedora? Entiendo, de pensión de viudedad, ¿no? No, porque si renuncias a la compensatoria no eres acreedora de la pensión compensatoria. Es el requisito, claro. Es el requisito fundamental. ¿Puede repetir la incompatibilidad de clases pasivas, por favor? Bueno, eso es, como vamos a pasar el tema de lo de la ponencia, que luego se les dará a cada uno de los inscritos, que cada uno de ellos lo vea expresamente en el... Dos líneas. Es incompatible la pensión de viudedad en clases pasivas con la pensión de viudedad en el régimen general de la Seguridad Social, porque el régimen de clases pasivas tiene un artículo que expresamente establece esta incompatibilidad, ¿sabes? O sea, esa es la razón de ser. Bueno, aquí no es una pregunta, pero te lo traslado porque si no luego se me olvida. Hay unos exalumnos tuyos que dicen que han recordado las estupendas clases de procesal que dabas en cuarto de Derecho. Muchas gracias y recuerdos a los exalumnos. Aquí hay una pregunta que te la voy a leer tal cual. Cuando existen dos viudos, respecto al derecho a crecer la pensión de viudedad tras el fallecimiento de un beneficiario, ¿tiene limitación en el tiempo y se retrotraen los efectos a la fecha del fallecimiento o a la fecha de la solicitud a acrecer? No, siempre es la fecha de la solicitud 3 meses antes. O sea, se retrotrae 3 meses antes. Si 3 meses antes hay ese derecho a crecer, claro. Pero sobre el tema de parejas de hecho, dice, ¿conviene que además de figurar en un registro público se eleve también en escritura pública o no sería necesario o conveniente? Has dicho, no es necesario. Una vez que te inscribes en el registro de parejas de hecho, ya tienes acreditada tu condición de pareja de hecho, un requisito, luego te faltan los de la convivencia, pero de momento el requisito de inscripción ya lo tienes, no hace falta hacer más. En los supuestos de crisis matrimonial, que son los que más historia trae, dice, cuando se fija una pensión compensatoria indefinida, si no se explicita que la pensión se extingue al fallecimiento del pagador, ¿debería continuar pagándola a los herederos o por lo tanto se le denegaría la pensión de viudedad? Yo entiendo... Nada. Ya, no. No, la pensión de viudedad es... En el caso de solicitud de aplazamiento y se produce el hecho causante, en ese momento no se cubre. Cuando se reconozca es desde la fecha de la solicitud o se abona la última cuota que regulariza el pago. Esta pregunta es que está un poco indeterminada. Sí que le entiendo lo que quiere decir. Yo creo que la Seguridad Social entenderá cubiertos los requisitos en el momento que se termina de pagar los plazos que te han concedido, el aplazamiento de las cuotas pendientes, con lo cual la pensión de viudedad empezaría desde el momento que ya tienes todos los requisitos. No se retrotraería a la fecha del fallecimiento del causante. Creo que no, porque en ese momento no tenías los requisitos los tienes cuando has terminado de pagar todo el pago aplazado que te han concedido. Entonces pienso, no lo hemos resuelto, pero pienso que sería el momento ese. Aquí hay una cuestión que pregunta Paloma Lobato, que es una compañera de Palencia, y dice ¿qué ocurre en los supuestos de nulidad matrimonial? Si es equiparable esto a los supuestos de separación y divorcio. Sí, se trata de manera similar los supuestos de separación, nulidad o divorcio. Se tratan todos los supuestos y se trata de forma similar, sí. ¿Cuántos años de convivencia se requieren en parejas de hecho para tener derecho a pensión de viudedad? Sí, parejas de hecho se requieren 5. 5 años de convivencia y luego que se haya registrado uno como pareja de hecho y desde que se ha registrado 2 años. Perfecto.
Esta es un poco más de derecho internacional. Si el fallecido es un ciudadano extranjero que ha adquirido nacionalidad española, es decir, tiene doble nacionalidad, y no ha inscrito el matrimonio en el registro civil central, ¿puede la viuda solicitar la pensión de viudedad? Claro, depende qué tipo de extranjero sea, porque, por ejemplo, hay convenios bilaterales con Marruecos, donde sí se reconoce efecto a los matrimonios que se han celebrado en Marruecos, porque hay ese convenio bilateral. Entonces depende un poco qué tipo de... Si puede acreditar un matrimonio que produce plenos efectos civiles, pues un matrimonio en Francia, que está inscrito en el registro francés, que se han casado civilmente o se han casado religiosamente y lo tienen inscrito en el registro francés. Yo entiendo que en ese caso sí que puedes acreditar que existe este matrimonio y produce sus efectos civiles. Ya te digo, es más complicado con algunos países, sobre todo con Marruecos se había planteado porque pueden tener varias esposas, entonces, no sucesivamente, simultáneamente. Sí. Claro, simultáneamente. Entonces ese era el problema. Entonces ahí hay un convenio bilateral y se reconoce las pensiones, la pensión a prorrata. Aquí yo creo, pero lo aclaras tú, que creo que confunden un poco la pensión de viudedad con el tema del régimen económico matrimonial, pero acláralo tú y te hago la pregunta. Un matrimonio canónico en régimen de gananciales de 38 años de matrimonio con 4 hijos se divorcia. A la esposa se la concede pensión compensatoria. A los 2 años se vuelven a casar ante un notario los mismos cónyuges, con separación de bienes. Si la esposa sobrevive al marido, ¿la quedaría a la viuda íntegra la pensión de viudedad? Pues sí, sí, porque además para la pensión de viudedad en los supuestos de matrimonio no se exige un periodo de convivencia, así como para las parejas de hecho sí, para el matrimonio no. O sea que le quedaría todo. Sí. Y también lo que comentaba inicialmente, que es independiente el régimen económico matrimonial que se tenga. Eso nada, afortunadamente, y también es independiente de que se tenga mucho dinero, que se tenga poco, que la viuda o el viudo tenga otros ingresos, eso no cuenta. Pues voy a hacerte otra par de preguntitas y luego lo dejamos porque María Luisa tiene que coger un tren, con lo cual voy a hacer... Siempre tengo algún problema de... Sí, mira, una pareja de hecho, inscrita en el registro de parejas de hecho, a los 2 años el cónyuge tendría derecho a la pensión de viudedad y agradecería me indicaras los derechos a los que tiene lugar, pues una de las partes no trabaja, es extranjero agrupado por la otra parte. Es que son varias cosas aquí. No, es que lo esencial para las parejas de hecho, que no lo he dicho porque no se nos ha planteado ese problema, es, aparte de cumplir estos requisitos, primero, tienen que tener 5 años de convivencia, de los cuales 2 tienen que ser desde que se constituyeron como pareja de hecho. Y los ingresos del cónyuge superviviente tienen que ser inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, o que los ingresos del superviviente más los del otro cónyuge sean inferiores al 50%. O sea, que se exige que haya que tenga pocos ingresos, digamos, para entendernos, el superviviente para tener derecho a la pensión en el caso de parejas de hecho. En el caso de parejas matrimoniales no se exigen estos requisitos económicos. Y luego hay una última pregunta que te voy a hacer que tiene relación con el SOVI. ¿Se ha planteado, dice, ante el Tribunal Supremo, en algún caso, la equiparación de las pensiones de viudedad del SOVI, que no da derecho a complemento de mínimos? No, vamos a ver, lo que hemos dicho siempre es que el SOVI tiene un régimen especial, que no es régimen general de la Seguridad Social, que tiene normas propias y que esas normas propias son las que se aplican. O sea, que en ningún momento se equipara a lo que sucede en el régimen general. Únicamente se ha equiparado, pero por motivo de discriminación por razón de sexo, en el supuesto de reconocimiento de días asimilados al parto a trabajadoras, que en este caso sí que se ha reconocido, pero si no, al SOVI
No es una pensión residual, es una pensión que requería muy poquita cotización, creo que eran 1.800 días, y no se le da un buen trato, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias, María Luisa. Enhorabuena. Enhorabuena, porque hay muchas comunicaciones en el chat, así como en preguntas y en respuestas, dándote la enhorabuena. Y muchos exalumnos tienes también aquí que dicen que qué suerte de haber sido alumnos tuyos. Y agradecerte nuevamente, pues bueno, lo que te he dicho, la ponencia, la claridad, la exposición y lo amena que ha sido. Y a todos vosotros, compañeros y compañeras, agradeceros el haber estado ahí, las preguntas que habéis llevado a cabo y, como he dicho, se os hará llegar por correo electrónico, conforme las inscripciones que se han hecho, el contenido de la ponencia que ha dado María Luisa. Deciros también que la próxima jornada formativa se llevará a efecto el día 25 de marzo, la va a organizar en este caso el Colegio de Abogados de Soria. Y ya tenemos título de la ponencia. La ponencia va a tratar sobre la responsabilidad patrimonial, problemas prácticos y últimos pronunciamientos judiciales. Y la llevará a cabo el abogado del Estado, don José Mario Jiménez Sáez. Pues dicho esto, agradeciéndote nuevamente, María Luisa, tu participación, y a todos vosotros os deseo buena tarde a todos y nos vemos en la próxima jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones, intervención y participación. Me emociona especialmente los alumnos que todavía se acuerdan después de tantísimos años que han pasado. Muchísimas gracias. Gracias a ti.